Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, bueno, les pido una disculpa. Tuve una mala organización y por, situaciones laborales, pues no voy a poder estar en nuestra sesión del día miércoles, ¿no? Estoy muy apenado, sin embargo, bueno, la solución a la que llegué fue hacer una sesión pregrabada, ¿no? Pensando que en buena medida creo tener idea que son los conceptos que a lo mejor ustedes podrían tener más dudas, ¿no? Sobre todo de las actividades de esta tercera semana. Y lo que sí es que, bueno, espero que el viernes ya podamos tener nuestra sesión, ¿no? Estoy muy apenado, sin embargo, bueno, creo que es una solución que nos puede hacer de mucha ayuda a todas y a todos. Y bueno, como lo comenté en el mensaje que les compartí el día de ayer, para tomar en cuenta las participaciones, pues lo que haremos es que ustedes, por favor, en este espacio, en el que sería nuestro espacio de aprendizaje abierto, compartan un mensaje y, de ser posible, sus dudas o preguntas en el chat, bueno, perdón, a modo de em, mensaje en la plataforma, ¿no? Voy a intentar habilitar los mensajes en el chat, sin embargo, bueno, me han comentado que no es posible, entonces ya sea a modo de comentario o bien en la plataforma de Prepa Líneas, ¿no? Haré todo lo posible para que esto quede abierto, ¿no? Ya en sesiones anteriores, bueno, en generaciones anteriores intenté hacer esta dinámica, pero me comentaron que no estaba habilitada esta opción, sobre todo que, dado que ahora el material, ¿no? que está en esta sesión, es oculto, ¿no? Por YouTube, entonces no siempre es válido eh, emplear, ¿no? Este tipo de dinámicas, ¿no? Como comentarios, por ejemplo, sobre todo cuando no estamos en vivo. Pero bueno, pues les agradezco mucho por estar aquí una vez más. Y bueno, pues entonces comenzaremos con la explicación. Me haré, yo creo que un poquito más chiquito. Yo creo que algo así para poder aprovechar la pantalla. Y entonces, ahora sí, ¿no? Pues nosotros, como hemos estado ya trabajando, mencionado, estamos en el módulo 19, en este módulo que lleva por título Dinámica en la Naturaleza, el movimiento, ¿vale? En esta ocasión estamos en una mezcla entre la unidad 3 y la unidad 4, sin embargo, bueno, esta es la semana 3. Y pues lo que se viene trabajando en estas dos unidades es los movimientos de una forma muy específica, que son los movimientos ondulatorios, ¿no? Para esto, bueno, les presento aquí, ¿no? Los dos temas principales. En la unidad 3 se trabaja el movimiento ondulatorio y trigonometría, es decir, vamos a emplear las funciones seno, coseno, tangente, etcétera, que vimos en nuestra primera unidad. Y lo que vamos a hacer es contextualizarlos y emplearlos en la descripción de sistemas que tienen una periodicidad, es decir, que oscilan, ya sea en el espacio o en el tiempo, y a eso es lo que nosotros le llamamos como ondas, por de ahí el nombre de movimiento ondulatorio. Y usualmente, bueno, esta unidad 3, que todavía no quede muy claro, todo esto se ejemplifica en ondas mecánicas. En particular, podemos hablar de las ondas sonoras, por ejemplo, ¿no? Estas se encuentran en instrumentos, pero pues también podemos pensar, por ejemplo, en otro tipo de ondas como lo pueden ser las cuerdas, ¿no? Estos son solo ejemplos, pero bueno, la parte importante es que son ondas mecánicas, dado que lo que hay es una transferencia de energía cinética. Y en la unidad 4, que también es un tema que se ve en esta semana 3, hablaremos de las ondas electromagnéticas, que a diferencia de las ondas mecánicas, este no tiene un origen de transferencia de energía cinética, sino más bien de energía electromagnética, como lo indica su nombre, ¿vale? Y entonces aquí del lado izquierdo está claro cuál es, permítanme un poquito, queda claro, ¿no? Cuál es el objetivo de estas dos unidades y es expresar comportamientos ondulatorios, que como ya mencioné, a esto es lo que vamos a llamar como ondas, y emplear el álgebra, es decir, las matemáticas, para poder describir estos fenómenos físicos, que en esta parte estaría ejemplificado por la parte de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, y bueno, contextualizarlo esto mediante ejemplos. Entonces, si se dan cuenta en este único enunciado, pues ya lo que tenemos son varios conceptos claves. Primero, hablar de ondas. Segundo, cómo emplear las matemáticas para describir estas ondas que al final de cuentas son fenómenos físicos, que es nuestro tercer concepto. Y por último, bueno, hablar de ejemplos, ¿no? Como lo pueden ser
como mencionaba anteriormente, ondas mecánicas como sonido u ondas electromagnéticas, cuyos ejemplos podemos pensar en la luz visible, en las ondas de radio, en las radios ultravioleta, etcétera. ¿Vale? Y entonces lo que voy a abordar en esta sesión pregrabada es justamente la descripción de una onda desde la física y desde la matemática, y después vamos a ejemplificar todo eso con el ejemplo de la luz. Nosotros cómo podemos ver los colores, por ejemplo, que al final de cuentas lo podemos entender como un sistema que oscila, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las actividades para la semana? Para la semana, que esta es nuestra tercera semana y adicionalmente es nuestra última semana del año, previo a un descanso, a un periodo vacacional de 2 semanas. Entonces, la primera actividad que estamos tomando en cuenta es la de la actividad integradora. Esta actividad integradora, la primera, tiene por nombre otra vez movimiento oscilatorio. Y lo que estamos pensando es que vamos a ejemplificar justamente o a introducir estos nuevos conceptos mediante un ejemplo. En particular, en esta primera actividad integradora tenemos un simulador. ¿Vale? ¿Qué es un simulador? Al final de cuentas es como si fuese un juego, ¿no? Digamos, un juego de video, pero lo que busca es más bien reemplazar lo que sería ya en la educación, digamos, tradicional, un laboratorio, ¿vale? En este sentido, en esta actividad integradora, lo que estamos haciendo es realizar experimentos mediante simuladores, mediante herramientas tecnológicas y computacionales. Y entonces, en esta actividad integradora, lo que vamos a hacer es simular justamente el comportamiento de una cuerda, que en este caso en particular tiene un extremo, no tiene un extremo, sino una cuerda suficientemente larga, ¿no? Que al final, si yo le doy un pulsito, este va a ir a este infinito y le debes medirla bajo distintas condiciones, ¿vale? Justamente eso es lo que vamos a hacer. Con este análisis y con estas mediciones nosotros vamos a poder determinar su longitud de onda, su velocidad, su periodo, ¿no? Que son todos estos conceptos de las ondas que ahorita vamos a ver. Y con base en esto, bueno, encontrar propiedades mediante unas preguntas guías generales de las ondas mecánicas. Y en la segunda parte de esta actividad integradora, ahora sí, ya entendiendo claro los conceptos que definen a una onda, ejemplificarlos en lo que serían las ondas sonoras, ¿no? Lo que nosotros podemos oír. Entonces, todo esto es la actividad integradora número 5. La actividad integradora número 6 tiene, digamos, otro enfoque a esta investigación de qué son las ondas, y en este caso nos enfocamos sobre todo en lo que es una investigación bibliográfica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a emplear distintas fuentes para responder una serie de preguntas o cuestionamientos. ¿Vale? En esta segunda actividad, pues viene sobre todo el tema central, ¿no? O la parte temática de la actividad, más allá de las ondas, es justamente hablar de la luz, cómo vemos las ondas electromagnéticas, cómo funcionan los focos, por qué los focos LED son más eficientes o preferibles ahora que los focos incandescentes, ¿no? Etcétera. Todos esos cuestionamientos, pero la idea es que nosotros los planteemos en distintas preguntas y las podamos resolver mediante la consulta de distintas fuentes y sobre todo, y sin olvidar, el correcto uso de las citas, ¿no? Que es muy importante al final cuando dar crédito a todos los trabajos previos que nos ayudan a responder las distintas preguntas. Bueno, y después cabe o es muy importante hablar de otra particularidad, que es justamente esto que estoy encerrado con un marquito azul claro, y es hablar sobre las actividades formativas, las 5 y las 6. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, en particular, o lo que creo que es sobre todo un rompeaguas o algo que quita el esquema que hemos estado siguiendo, y es que en esta semana las actividades formativas, las 5 y las 6, como se muestran aquí, que son estas que estoy enmarcando, no se evalúan, ¿vale? Entonces lo voy a escribir en aquí, no evaluable. Y aquí también, no evaluable. ¿Qué significa esto? Que en este caso no es obligatorio que las hagas. Sin embargo, es muy recomendable que realicen estas actividades. Entonces, aquí voy con esto. Si ustedes van a la plataforma y le dan clic a cualquiera de esos dos cuadritos, lo que les va a pasar es que van a descargar dos archivos cada uno, un archivo de Word. Estos los abren y en estos archivos va a haber un enlace. Ese enlace los lleva a un simulador como el que ustedes van a utilizar en su actividad integral número 5. Adicionalmente, en ese mismo enlace lo que va a haber es una serie de preguntas, de preguntas guías. Y la idea es que ustedes con esas preguntas guías
manipulen los simuladores y puedan responderlas. Entonces, al final del día es otro experimento, ¿no? Otro, digamos, sustituto de lo que sería un laboratorio, de lo que nosotros podemos observar si nosotros agarramos los experimentos per se y los realizáramos, eh, y poder así identificar, ¿no? Componentes principales o bien características fundamentales de las ondas, tanto en el contexto de las ondas mecánicas, que en el primer caso tiene que ver con los sonidos, como en el caso de las ondas electromagnéticas o la luz, que tiene que ver en la actividad formativa número 6, ¿vale? Bueno, adicionalmente tenemos los cuestionarios y las actividades socioemocionales, que recuerden todo esto, al final son labores que ustedes van a realizar con su tutora el día jueves, ¿vale? Y por último, bueno, hay otros dos temas importantes. Eh, lo que es usual, ¿no? Que creo que lo que vamos a mencionar ahorita es justamente el foro aprendiendo. El foro aprendiendo, recuerden que es un espacio constructivista en donde todos nosotros vamos a contribuir para poder dar pie al conocimiento, ¿no? En este caso particular, lo que se hace es trabajar con fenómenos ondulatorios que se encuentren en la naturaleza. Vale, entonces la idea es que dentro de nuestras muchas experiencias que nosotros podamos tener, eh, identifiquemos fenómenos que tienen que ver con movimientos periódicos y que por tanto puedan ser descritos como una onda, ¿vale? Otra vez, es muy importante que todos y todas participemos en esta actividad y sobre todo, bueno, que entre nosotros y nosotras podamos apoyar a las otras personas tanto a expresar sus ideas como a complementarlas, ¿vale? Bueno, el lunes todavía en la noche no había participación alguna y espero que esto cambie si no es a lo mejor hoy, miércoles, si lo sea el jueves o el viernes, ¿vale? Y por último, pues me gustaría hablar de ahora sí cosas muy particulares de esta tercera semana, que son estas encuestas. La primera, como de su título, se llama o se denomina Opina sobre el profesor virtual, módulo 19, en este caso soy yo. Y lo importante de esta encuesta es que ustedes sean lo más honestos y al final de cuentas califiquen cómo ha sido mi desempeño como su asesor virtual en este módulo, ¿vale? Recuerden que esto es muy importante, no solo para ustedes como para mí, sino también, o tal vez más importante, para las siguientes generaciones que tendrán que tomar este módulo, ¿no? Y en el mismo sentido, la segunda encuesta que se llama Opina sobre tu módulo 19, lo que deben de hacer ustedes es, otra vez, ser lo más honestos posibles y de ser posible identificar cuáles son las áreas de oportunidad o los puntos fuertes de todo este maíz que, bueno, estas 3 semanas que hemos colaborado juntos, ¿vale? Más allá de que sea importante tanto para ustedes como para nosotros o como para futuras generaciones de este módulo, eh, tiene tiene una razón muy específica por la cual deben hacer esto lo más antes posible. Y esta es que si ustedes no realizan las encuestas, no van a poder tener acceso a los contenidos de la siguiente semana, de la semana 4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estos contenidos son sobre todo el foro integrador, que es evaluable, y el proyecto integrador, que es pues, la parte más pesada de su calificación. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante que ustedes se tomen el tiempo en responder esta serie de preguntas. ¿Vale? Son muy rápidas y, como ya mencioné, pues tiene varios beneficios tanto para ustedes como para nosotros, pero sobre todo para futuras generaciones de este módulo 19. ¿Vale? Bueno, pues lo que podemos hacer ahora es, dado que no hay preguntas, pues continuar. Pero bueno, me gustaría mencionar lo siguiente. Eh, Para esta semana 3 yo les recomiendo este primer recurso que dice Física Segundo Bachillerato, resumen ondas. Entonces, como voy a subrayar aquí, este es un video de Elena Arranz, déjenme ver otro color, ahí, de Elena Arranz, que es una profesora, como lo menciona su nombre, nivel bachillerato, en España, ¿no? Sin embargo, bueno, no es ningún impedimento que ustedes utilicen estos recursos españoles, tal vez no mexicanos, dado que al menos en el área de física y de matemáticas, los planes de estudio son muy equivalentes, ¿vale? Entonces, bueno, en este video, sobre todo les puede ser de utilidad si ustedes tienen ya los conceptos a lo mejor algo claros y buscan un repaso rápido, ¿no?
Si ustedes a lo mejor requieren de un recurso que a lo mejor sea un poquito más lento, más digerido, también con más ejemplos, bueno, esta misma profesora, Elena Ranz, tiene un video también de ondas, de física de segundo de bachillerato, sin embargo es un contenido extenso, ¿no? Equivalente, digamos, a lo que sería su materia de extenso en prepa y ESEP. Y en bueno, y este video pues son más bien alrededor de 45 minutos donde ustedes pueden otra vez repasar los temas generales de ondas, sin embargo ya con una mayor profundidad, ¿vale? Entonces yo les recomiendo esto. Otro recurso que les recomiendo es uno que hemos estado repitiendo a lo largo de estas 3 semanas, que es Web 2.0 Calc, que es esta calculadora. Al final de cuentas, calculadora. Escribe calculadora. Y este es muy importante, sobre todo porque vamos a retomar el tema de los radianes, ¿vale? Pero eso, bueno, lo haremos en una segunda lista. Vale, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer para empezar en este caso es describir qué es una onda según la física, ¿no? Antes de entrar a la parte matemática. Entonces, para describir qué es una onda según la física, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una onda se caracteriza por ser energía, es decir, no es necesario que haya masa, y es la transferencia o el movimiento de la energía de un punto a otro, lo que nosotros vamos a definir como una onda. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, es muy importante. No es necesaria la masa, y más bien es energía moviéndose. Entonces, eso es una onda según la física. Ejemplos de onda, bueno, ya vimos el sonido, las ondas electromagnéticas, que son básicamente luz, ¿no? Ondas de radio, bueno, por aquí, aunque parezca redundante, luz visible, porque bueno, no lo es, es un tecnicismo, infrarrojo, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Y estos, bueno, son ejemplos muy físicos, a lo mejor muy en lo que vamos a andar aterrizando todos los conceptos, sin embargo, no todas las ondas tienen que ser físicas, ¿no? Eh, a lo mejor va a sonar un poco tonto, ¿no? Al principio, pero las olas, las famosas olas que se prestan en los estadios o en los eventos deportivos, son también una onda, ¿no? Entonces podemos pensar justamente que en estos eventos deportivos llega una persona, se para, ¿no? Y alza sus manos, y la persona de al lado lo imita, y después la de al lado lo imita, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Como hay esta propagación de gente que se para y se sienta, que va recorriendo a lo mejor los estadios, ¿vale? Eso al final de cuentas es una onda. Tiene una velocidad, tiene una longitud y también tiene un periodo, ¿no? De repetición. Entonces, por eso esto también es una onda. Tal vez no tiene un significado físico como lo sea el sonido o la luz, que tenemos muy claros que son entes, ¿no? De la naturaleza. Sin embargo, bueno, se comporta según la física y según las matemáticas como una onda, ¿vale? Porque no hay una transferencia de las personas moviéndose a lo largo del estadio. De hecho, las personas no se mueven de su lugar, sino que únicamente este movimiento que hacen hacia arriba o hacia abajo es el que se va propagando a lo largo del estadio, por decirlo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a entender por una onda, ¿vale? Y las ondas las vamos a ver de varios tipos. La primera de ellas es lo que vamos a conocer como una onda longitudinal y la segunda una onda transversal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar el ejemplo del estadio. En el estadio la gente sube o baja, como va en esta ola, ¿vale? Sin embargo, este movimiento que sube y baja una persona se propaga a lo largo del estadio, es decir, se propaga en dirección contraria, así las personas se suben o se bajan. Entonces, esto, ¿no? Donde el movimiento de los objetos que están siendo una manifestación de la energía, es decir, una manifestación del movimiento, se mueven de forma perpendicular al movimiento este mismo que se va repitiendo una y otra vez, es lo que vamos a llamar como ondas transversales, ¿no? En particular, bueno, aquí estamos pensando en la ola del estadio. Sin embargo, también podemos pensar en las olas, por ejemplo, de agua,
¿no? Que si nosotros las podemos ver, ¿no? Vemos un vasito, podemos ver cómo la propagación se va a la derecha, sin embargo, las moleculitas del agua que están sobre la superficie suben y bajan nada más. Y otro ejemplo de estas ondas transversales pueden ser literalmente ondas mecánicas, que sería, por ejemplo, una cuerda a la cual yo la agarré de un extremo y le hice así, y le di un impulso. Entonces veríamos que esta parte levantada se propaga a la derecha, aunque justamente el levantamiento ocurre hacia arriba. ¿Vale? Todas estas son ondas transversales. Y por otro lado están las ondas longitudinales. Estas son ondas, por ejemplo, de partículas que se mueven de derecha a izquierda, y aunque estas no se muevan de su lugar, lo que sí ocurre es que este efecto global se va propagando en esa misma dirección, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hay cosas que se mueven a la derecha, aquí también, y así, ¿no? Sucesivamente. Ejemplos de estos son otra vez el sonido. En el sonido, cuando nosotros hablamos, nosotros con nuestras membranas, bueno, con nuestras cuerdas vocales, que al final de cuentas son membranas, eh, exhalamos aire, lo que pasa es que hay una onda de presión que comprime el aire en una región, y una vez que lo comprime es como si lo empujara. Entonces, estas que están formaditas, empujan las de atrás, empujan las de adelante y después regresan, y después empujan las de adelante y regresan, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, todo este movimiento de que las partículas del aire se mueven ocurre en la misma dirección en la que estaban empujando esta perturbación del aire. ¿Vale? Eso tiene una onda longitudinal. Otra onda que ustedes pueden llegar a ver, ¿no? En su día a día son justamente las ondas del tráfico, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún vehículo, estamos, yo que sé, en la carretera, en el periférico de su ciudad, etcétera, eh, y a lo mejor está todo parado, cuando uno comienza a avanzar, la persona de atrás percibe el movimiento y empieza a acelerar. Y así sucesivamente. Entonces, toda esta propagación de que la gente se va dando cuenta que van avanzando es justamente también una onda, ¿vale? Y también ocurre en la misma dirección del movimiento de cada uno de sus elementos. Entonces, eso es lo que vamos a ver como una onda longitudinal, ¿vale? Entonces, hay de dos tipos de ondas longitudinales y ondas transversales. Bueno, entonces esto es una onda según la física, pero según la matemática lo que tenemos son básicamente fórmulas, ¿no? Entonces hay dos tipos generales de onda y son ondas que están en el espacio, y eso significa que están a un tiempo fijo, que es como si yo viera una onda, él toma una fotografía, y bien, también están las ondas que tienen un punto en el espacio fijo, y más bien yo observo su dependencia en el tiempo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con las de la izquierda, ¿no? Las que tienen un tiempo fijo y las veo en el espacio, que es una fotografía? Lo que yo hago es medir justamente con una regla, ¿no? Por ejemplo. Y del lado derecho, lo que tenemos que son las ondas que están en un punto fijo y únicamente me preocupo por su dependencia en el tiempo. Lo que ves como si yo midiera con un reloj, ¿vale? Esos son sus dos esquemas. Y lo que podemos ver es que al final de cuentas, las dos están moduladas por una A gigante, que se llama A0, que es lo que vamos a conocer como la amplitud, y después por una función seno o coseno, en este caso escogí coseno, pero puede ser la función seno. ¿Vale? Entonces, el segundo elemento sería una función trigonométrica, ¿vale? Que en este caso sería un seno o un coseno. Después, lo que sigue es el argumento de estas funciones. En versiones anteriores, perdón, en semanas anteriores lo que habíamos visto es que aquí tenemos seno de 3 grados, seno de 8 grados, seno de 10 grados, etc. Y los grados, bueno, más bien, lo que me gustaría destacar es que todas estas funciones funcionan o tienen como argumento, eh, no son grados, son ángulos, ¿vale? Y así como tenemos diferencia entre pulgadas y centímetros para determinar o medir longitudes, nosotros para medir ángulos podemos usar las unidades que nosotros queramos. En particular hay de dos tipos. Bueno, las dos más conocidas son los grados, que sabemos que una vuelta son 360 grados, o bien otra unidad que es la que vamos a emplear sobre todo en esta semana, la que se conoce como radianes.
Los radianes también son una vuelta, solo que en lugar de ser 360 grados, son 2pi radianes, ¿vale? ¿De dónde sale esta definición? Bueno, si un círculo, ¿no? Una vuelta entera son 360 grados, también lo que yo sé es que su perímetro es 2pi por su radio, es igual a una vuelta. Y entonces, si yo me fijo en esta R y la hago igual a 1, tenemos el círculo unitario, que es un círculo conocido que pueden buscar en internet, y lo que nos dice es que su perímetro es de 2pi, ¿no? Y su perímetro completo es una vuelta. Entonces, si yo me fijo en la mitad de su perímetro, es pi, ¿no? Porque es 2pi entre 2. Y así sucesivamente. Entonces, estas unidades radianes tienen una dirección directa con los grados. Entonces, 2pi radianes son igual a 360 grados. Y entonces podemos hacer distintas conversiones. Pi radianes son 180 grados, pi entre 2 son 90 grados, pi entre 4 son 45 grados, etc. ¿Vale? Y así cualquier múltiplo que nos interese. Entonces, esto es lo que conocemos como los radianes. Y es muy importante notar que estas expresiones que están aquí arriba son justamente funciones trigonométricas evaluadas en radianes. Y eso lo sabemos porque tienen los valores de 2pi por todos lados, ¿vale? Entonces vamos a limpiar de nuevo la diapositiva y vamos a darnos cuenta que todo este argumento tiene que tener unidades de radianes. Entonces va a ser 2pi por x entre lambda, bueno, una letra griega que se conoce como lambda, más una letra griega que se conoce como phi, que ahora vamos a hablar de ellas, ¿vale? Y en el caso de las ondas que se estudian en el tiempo, tenemos el 2pi por una f por el tiempo, más otra letra griega que se conoce como phi, ¿vale? Y entonces, vamos a poner la función trigonométrica, vamos a ver lo siguiente. El 2pi ya son radianes. Entonces x y esta letra rara, lambda, tienen que ser de las mismas unidades para que se cancelen y todo quede en radianes. La letra griega, conocida como lambda, que es algo así, que es como una con un gorrito, pero que en realidad es la equivalente a la L en griego, tiene un significado físico que se conoce como longitud de onda. Y me dice, si yo le tomo una fotografía a una onda, qué tan larga es, de tal forma que si yo la veo repetirse una y otra vez, me puedo agarrar únicamente un tamaño y decir, es que la onda es de ese tamaño y se repite una y otra vez, ¿vale? Y esto pues tiene unidades de metros, por decirlo, ¿vale? Entonces x, que es una posición en metros, entre lambda, que es una distancia entre metros, una distancia con unidades de metros, cuando estas se dividen, se cancelan las unidades y únicamente me queda los radianes de este valor de 2pi. El valor de phi es lo que se conoce como una fase y únicamente me indica desde cuándo mi función trigonométrica empieza a medirse, ¿vale? Bueno, la frecuencia del lado derecho, esto es cuando estudiamos la onda en el espacio. Y del lado derecho lo que tenemos es cuando se estudia la onda en el tiempo. Entonces tengo otra vez el 2pi, que tiene unidades de radianes, y después la frecuencia es qué tantas veces se repite esta onda en el tiempo. Entonces tiene unidades de ciclo en 3 segundos. ¿Vale? Estos son los famosos hertz, como los del radio, megahertz, gigahertz, etc. Entonces es una unidad de ciclo, en realidad es una unidad fantasma, digo, es solo un número, entonces es 1 en 3 segundos. Y el tiempo, pues tiene unidades de tiempo, ¿no? Entonces la multiplicación de la frecuencia por el tiempo queda un parámetro adimensional y al multiplicar por los 2pi me da unidades de radio, ¿vale? Y entonces hay una relación muy importante entre este valor de lambda y este valor de f, de la frecuencia. Y es que si yo los multiplico, voy a tener algo que va a tener unidades de metro sobre segundo. Y eso es justamente una velocidad. ¿Qué velocidad es? Es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, esto que estoy subrayando en amarillito. Pero no hay que olvidar que también la velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces, si yo sé una onda qué distancia recorre en qué tiempo, pues lo que nosotros podemos saber es justamente su velocidad. Y si después yo también conozco su longitud de onda, puedo conocer entonces su frecuencia. ¿Vale? Entonces, esta expresión que yo estoy enmarcando en amarillito
Es una expresión que les va a ser de utilidad, sobre todo en la actividad integradora número 5, ¿vale? Esta les va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces continúo un poco con las posibles dudas que pueda haber y me gustaría a mí explicar, ¿no?, cómo se leen estas gráficas que están a la izquierda, cómo leer gráficas. Sobre todo porque les va a ser de utilidad para su actividad integradora número 6. En la parte en la que vamos, me parece es el ejercicio 3, que es donde nos pide comparar un foco LED con un foco incandescente, ¿no?, de los de antes. Entonces, para esto, primero voy a leer la gráfica, describir cómo es una gráfica y después voy a ver qué tiene que ver el dibujito de la derecha. Entonces, en esta gráfica, o en toda la gráfica en general, lo que tenemos en el eje horizontal es justamente una variable conocida como variable independiente, que es técnicamente un parámetro que nosotros controlamos. Y del lado izquierdo, ¿no?, el eje que sube hacia arriba, por redundante que son, es el eje que crece en la dirección, ¿no?, hacia arriba, es la variable dependiente y nos dice cómo cambia esta variable en función de la que aparece en el eje acostado. Entonces, ahora, ¿qué tenemos de variable independiente en esta gráfica? Pues tenemos, digo, aquí está en inglés, pero es básicamente lo que se conoce como la longitud de onda. Voy a poner aquí la lambda. Y nos dice de qué tamaño es una onda. Entonces, ¿cómo representamos los tamaños de las ondas? Pues, si esta es una onda, yo me puedo fijar que este patrón se repite de esta manera, ¿vale? Entonces, ese cachito que está en rojo, si yo lo copio y lo pego, muchas veces puedo reescribir la onda. Entonces, esta es la longitud de onda, ¿vale? Que nos dice básicamente de qué tamaño es una onda. Entonces, en este caso hablamos de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir eso? De luz, ¿no? Cuando esta onda electromagnética tiene una longitud de onda específica entre más o menos los 400 nanómetros y los 700 nanómetros, que entendamos un nanómetro como un punto, 8 ceros y después un valor. Entonces, eso es un nanómetro, una mil millonésima parte de un metro, si no lo digo mal, es decir, un valor extremadamente pequeño. Entonces, tenemos ondas electromagnéticas, ¿vale? Es decir, perdón, tenemos ondas electromagnéticas y por si son de este tamaño, es lo que conocemos como la luz visible, la que podemos ver, ¿vale? ¿Y por qué podemos ver esto? Bueno, la gráfica me va a ayudar a entender eso. Primero notemos que la longitud de onda, ¿no?, o estos valores que aparecen en el eje inferior, ¿no?, en el eje horizontal, tienen distintos valores, ¿no?, que van de 400 a 700, pero tenemos un apoyo visual. En este caso tenemos distintos colores, que al final es lo que nosotros vamos a relacionar esta longitud de onda con los colores. Entonces, las ondas que son de 400 nanómetros no las vemos con nuestros ojos, ¿no? Hay otros animales que sí, como por ejemplo los pájaros, pero que al llegar a los 450 nanómetros, por ejemplo, tenemos o podemos percibir que son azuladas o violetas. Después va creciendo esta onda y entonces ya no son tonos azules, sino tonos como turquesa y llegan al verde. Después van cambiando a tonos amarillos, naranjas y llegan a los rojos, ¿no?, cuando están a los 650 nanómetros. Entonces podemos ver que el tamaño de una onda se relaciona directamente con su color, ¿no?, de una onda electromagnética se relaciona con su color. Entonces, ahora sí, en la gráfica lo que se muestra en el eje vertical es la variable independiente que se conoce como eh, respuesta de los conos. ¿Qué son los conos? Bueno, son ese bichito que aparece al lado derecho. Este bichito es una célula, ¿no?, la cual está incluida en nuestro ojo, y lo que hace es que funciona como un receptor de luz, pero no de cualquier tipo de luz. Dependiendo del tamaño de este cono, ¿no?, o de esta célula, van a ver luz de distintos colores. Entonces, ¿cómo seleccionan ellos qué color ver? Bueno, si se acuerdan de las longitudes de onda, nosotros podemos ver en esta gráfica que la línea blanca, ¿no?, que tiene esta letra S, nos dice que son los conos más pequeños. Y estos conos más pequeños tienen un tamaño promedio, que es este pico de acá, de 450 nanómetros, que es justamente el color azul. Entonces, lo que nos está diciendo es que si esta onda
¿no? O bueno, más bien, si tenemos un cono que es de más o menos 450 nanómetros, si llega la luz, ¿no? Incide en nuestros ojitos y choca, si es azul, y choca con uno de estos conos de 450 nanómetros, esta se queda absorbida en el cono y el cono manda una señal eléctrica al cerebro. Y por eso podemos interpretar que eso es color azul. Y lo mismo ocurre con los conos medianos, que están centrados o tienen un tamaño promedio de 550 nanómetros, ¿vale? Que sería lo que nosotros vemos o interpretamos como color verde. Y por último, los más pequeños, que son las longitudes de onda rojas, que son alrededor de los 600 nanómetros. Y tenemos conos de esos tamaños, llega la luz y los absorbe y nuestro cerebro interpreta eso como color rojo, ¿vale? Y entonces todos los colores que nosotros podemos ver son combinación de estos tres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los televisores, si ustedes se acercan mucho, 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 o en cualquier pantalla, se acercan mucho, 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 bueno, los píxeles van a darse cuenta que son rojos, azules y verdes, porque otra vez son los colores que nosotros podemos ver. Nuestros receptores, al final de cuentas, tienen una combinación de estos tres colores, ¿vale? Y entonces, así es como se leen estas gráficas. Lo importante de esto es justamente que ustedes puedan identificar cualquier tipo de gráfica, ver, ¿no? Que en el eje horizontal lo que tenemos es un parámetro que controlamos nosotros, que en este caso es el color de la luz, y de qué tan alto es la gráfica nos dice qué tan fuerte es esa dependencia en este otro parámetro y el primero que escogimos, ¿vale? Entonces, en su actividad integradora número 6 viene justamente el mismo eje horizontal que tiene la dependencia en los colores o en la longitud de onda de distintas ondas electromagnéticas, y la gráfica nos indica, o la curva que se ve, nos indica que mientras más alta sea, tiene una mayor intensidad lumínica, ¿vale? Eso quedará claro justamente cuando ustedes vean esta actividad integradora número 6, donde básicamente nos dice que hay más intensidad y por tanto un mayor gasto perdón, hay un mayor aprovechamiento de la energía si tenemos más intensidad en distintas regiones de los espectros electromagnéticos. Distinto para un foco incandescente, que son básicamente los que se utilizan para calentar carnitas, ¿no? En el tianguis actualmente, pero que antes estaban en todas las casas. Y contrastarlo como, por ejemplo, focos LED, que son los que ahora se están empezando a reemplazar, o que ya reemplazaron, diría yo, a los focos incandescentes, ¿vale? Es importante destacar que esto además pues, tiene un impacto económico, por ejemplo, en nuestro día a día, ¿no? Los focos incandescentes, gastan mucha luz, es decir, el recibo de la luz y fuerza, si vivió en la Ciudad de México anteriormente, que ahora, bueno, ya en toda la República es la CFE, llega más alto según el número de focos que ustedes tuvieran. Eso actualmente ya no es un factor determinante en el costo de la energía eléctrica cuando ustedes pagan su luz, ¿vale? Pero antes sí, sí, sí que lo era. Ahora, por último, bueno, me gustaría hablar un poquito de las lentes, ¿vale? Entonces, las lentes son básicamente instrumentos que ayudan a modificar el camino de la luz, ¿vale? Y en ese caso tenemos, como mostramos aquí, dos variantes de espejos principales. Las del lado derecho se conocen como espejos, perdón, como lentes convergentes, también como lentes positivas, ¿no? Estos son sinónimos básicamente, y lentes cóncavas, no, perdón, convexas. Y las del lado derecho tienen, digamos, nombres contrarios. En lugar de ser lentes convergentes, son lentes divergentes, son lentes negativas o bien lentes cóncavas. Ahora, ¿por qué tienen esos nombres o por qué se emplean estos sinónimos? Bueno, las lentes convergentes, ¿no? El verbo converger significa que hay objetos que llegan a un solo punto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es básicamente un láser, ¿no? Que saca tres rayos paralelos entre sí, que eso simula objetos que están muy lejos. Y al pasar por la lente, su camino se deforma y llegan las tres a un solo punto, ¿vale? Por eso convergen estas lentes. Y son positivas, o se conocen como lentes positivas porque la distancia, ¿no? Entre el centro de la lente y el punto donde convergen está a la derecha, ¿no? Como lo haríamos en un plano cartesiano, que es todo lo que hemos trabajado en esas semanas anteriores. Dado que esto está a la derecha, es una distancia positiva y por eso son lentes positivas.
Y finalmente el término convexo tiene que ver con su forma geométrica, ¿no? Dado que está así como, no tiene huecos, más bien tiene pancita, también son lentes convexas. Y bueno, por contrario, las lentes del lado derecho que se muestran aquí son divergentes porque los rayos llegan paralelos al primero y cuando tocan con la lente salen en direcciones abiertas, ¿no? Entonces por eso divergen, porque se separan. Son negativas porque si nosotros no viéramos la lente, nosotros pensaríamos al ver la luz, ¿no? De este lado con nuestro ojito, pensaríamos que más bien todas salen de un solo punto que está atrás de la lente. Entonces, este punto que es aparente donde viene la luz está del lado izquierdo de la lente. Y entonces, eso es una distancia negativa porque está a la izquierda. Finalmente, el término cóncavo pues tiene que ver con que tiene huecos, ¿no? De su forma geométrica. Entonces, estas lentes, pues básicamente nos pueden ayudar a hacer distintas cosas. En particular, las lentes negativas o divergentes, ¿no? O convexas sirven para tratar la miopía. Por ejemplo, yo no, yo aquí tengo unas gafas, unos lentes, y aunque no se aprecia mucho porque son lentes delgadas, son lentes negativas, ¿vale? Eso como lo sé, bueno, una porque tengo miopía, dos porque la prescripción cuando yo voy al oftalmólogo me dice, ah, tú tienes un aumento de -2. Entonces, ¿qué significa ese -2? Bueno, ese menos significa que tengo una lente negativa. ¿Vale? Entonces, este tipo de lentes se utilizan para corregir la miopía, que al final de cuentas es una deformación de mi ojo que no me permite enfocar de forma correcta lo que está lejos, ¿no? Sin embargo, como justamente en este sentido yo tendría mi ojo del lado izquierdo, lo que hace esta lente es que los objetos que llegan muy lejos, yo al pasar por las lentes tengo la percepción de que están muy cerca. Entonces, si yo tengo miopía, lo que no puedo ver de lejos, pero sí puedo ver de cerca. Entonces, con estas lentes, lo único que estaría pensando yo es que lo que está muy lejos, ¿verdad? Está aquí, cerquita. Y entonces eso sí me permite enfocar muy bien, ¿no? Porque yo veo de cerca. Y entonces así se corrige la visión, ¿vale? Como dato curioso, ¿no? Estas unidades que utilizan los oftalmólogos, que son las dioptrías, si ustedes tienen, por ejemplo, de -2, esto significa que ustedes ven a 1/f metros. Perdón, con un signo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi prescripción es de -2, significa que yo veo bien hasta medio metro, ¿no? Si yo tuviera una dioptría de 5, por ejemplo, significaría que yo veo bien hasta un quinto de metro, que sería 20 centímetros, ¿vale? Entonces, si su aumento es de -5, ya después de 20 centímetros ustedes comienzan a ver borroso. ¿Vale? Mientras más bajo sea esta dioptría, significa que tienen un mayor rango de visión, ¿no? Entonces, por eso, usualmente las personas cegatonas como yo, no queremos que nuestra dioptría sube, porque eso significa que yo puedo ver a distancias más cortas de forma mejor, ¿no? Bueno, eh, bueno, pues me parece que ya todo esto ha sido mucha información. Entonces, bueno, aquí nada más, más dibujitos, ¿no? De estas lentes. Sin embargo, creo que, bueno, ya antes de cerrar, ¿no? Justamente lo que sería, bueno, esta sesión pregrabada, que una vez más, bueno, les agradezco, eh, uy, ahí está, ¿no? Ya. ¿No? Antes digamos, de dar cierre con esta, pues me gustaría únicamente ver rápidamente eh, cómo se manipula justamente este simulador, ¿no? Pues bueno, les pido una disculpa también, donde estoy ahorita mi internet es algo lento, espero pueda... a lo mejor será que también me viera yo, y entonces mejor vamos a hacer esto de acá. Bueno, voy a hacer de hecho el botón, una disculpa. Bueno, y entonces vamos a ir rápido a la actividad integradora número 5. Y entonces el simulador está aquí, ¿no?
en el punto 1 ingresa al simulador interactivo de ciencias y matemáticas. Le damos clic, cambia de pestaña, ¿vale? Entonces tengo esta opción. Entonces, ¿cómo lo vas a cambiar? Bueno, primeramente vamos a poner aquí la parte de pulso, perdón, en estado oscilar, y lo que tengo ahí es un movimiento continuo. Lo voy a parar porque probablemente no se pueda ver bien, entonces lo voy a dejar hasta el final el movimiento y le voy a poner sin extremo, ¿vale? Aquí en amortiguación le voy a poner ninguna. Lo que vamos a cambiar es la tensión de alta a baja, ¿no? Media según se nos pida, y voy a poner las reglas y un cronómetro. ¿Vale? Entonces la regla está en centímetros, podemos ver que eh, las bolitas verdes nos llevan como referencia. En particular, 1, 2, 3, 4. La quinta bolita verde se encuentra a 5 centímetros. Y lo que vamos a medir es justamente la distancia de los distintos pulsos desde este 0 hasta este 5. Entonces, ahora sí, le voy a poner oscilar y se va a empezar a mover. Desde aquí del lado derecho lo que tengo es el cronómetro, entonces le voy a empezar a correr y me va a poder ayudar a medir cuánto tiempo se tardan en hacerlas, en atravesar las distintas pulsaciones. Para que se me facilite la medición, le voy a aplicar aquí donde dice movimiento lento. Y entonces lo que es lento es tanto la animación como el tiempo que pasa aquí. Van a ver que no coincide con la de un cronómetro de verdad, sin embargo, esto toma en cuenta justamente los cronómetros de verdad y es como si todo lo viéramos en cámara lenta. Entonces lo que vamos a hacer es medir este impulso cuando se traslada desde aquí arribita, ¿no? Consiguiendo mi mouse hasta que llegue al 5. Entonces, es el tiempo que vamos a medir. Vamos a verlo de nuevo. Entonces me espero, voy a reiniciar esto, y me espero que esto esté arriba y lo corro. Entonces lo sigo, lo sigo, lo sigo y justamente este que pasa por el 5 lo paro. Entonces se tardó 1 punto y cacho segundos. Lo paramos de nuevo, entonces me espero, sube, me voy a esperar y va a correr hasta que suba. Sube. Entonces sigo ese pulso con mi mirada y cuando llega al 5 la bolita, la paro y entonces tardo 0.81 segundos con estos parámetros. Aquí tenemos la amplitud y la frecuencia, ¿vale? Entonces, todos estos son parámetros que nos pide la actividad que nosotros manipulemos. Lo vamos a poder hacer y realizar las mediciones del tiempo. Entonces, con esto, ustedes van a llevar una tablita. Esa tablita que aparece justamente en su actividad integradora es justamente donde nosotros pudimos llegar a este simulador. Ustedes la van a tener que llenar, ¿no? Y con base en esa tabla responder 7 preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora sí. Pues mi parte, eso es todo. Entonces, déjenme un poquito más grande para terminar o dar cierre a esta sesión. Eh, a cerrar esta de acá. Vale, bueno, pues ahora sí, por mi parte esto sería todo, ¿no? Les pido una vez más una disculpa por, bueno, una mala planeación que yo tuve justamente para este miércoles. Sin embargo, bueno, tienen toda esta sesión pregrabada a su disposición desde el primer minuto del día miércoles, que espero, bueno, les sea de utilidad, espero que les enriquezca y una vez más, pues va a haber una dinámica para que las personas que vean, ¿no? Que participen en este espacio de forma regular y tengan el tiempo, puedan ser acreedores a su bonificación en calificaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, les agradezco y pues eso sí, el viernes pues yo espero que si no haya problema alguno nos podamos ver. Muchas gracias y nos vemos.